que la hija de Sautuola, cuando su padre estaba haciendo unas excavaciones en una cueva que se había descubierto por una cantera hacia 1860 y tantos, en un sitio que llamaban Altamira, en Santillana de Mar, por favor pasen y siéntese ahí, sitio por aquí. Cuando la niña se adentró en la cueva, debido a su baja estatura, todo el farol que llevaba, mirar hacia arriba y comprobar que papá, aquí hay toros. Ha dicho también que dijo aquí hay bueyes, pero parece ser lo más fidedigno, y lo que dicen los documentos de aquel momento es papá, aquí hay toros. Claro, Sautuola se quedó impresionado por aquello. No había arqueólogos profesionales en aquel entonces. Los que más sabían de prehistoria eran franceses, principalmente, de ahí que casi todas las culturas del Paleolítico tengan nombre francés. Por ejemplo, Musteriense por Le Mustier, Gravetiense por la Gravette, Aurignaciense por Aurignac, Solutrense por la Solut, Madaleniense por la Madeleine. Todos los nombres prácticamente de las distintas épocas del Paleolítico tienen nombre por yacimientos franceses. Cuando él vio aquello, impresionado ya por algunos pequeños grabados con motivos relativamente parecidos, aunque más simples que los que está viendo, hechos sobre hueso y otros materiales que él había visto en la Exposición Universal de París unos años antes, pensó que los mismos autores de los objetos de piedra que él estaba excavando en la boca de esa cueva descubierta por una cantera, ya que se había perdido su visera hacía más de 14.000 años, él no sabía en aquel momento cuánto, pero luego sí que lo hemos sabido por la cronología de carbono 14 de los elementos más recientes, pues pensó que eran de la misma autoría y se atrevió, después de 2 o 3 años de hablar con otros amigos interesados por la prehistoria de España, pues se atrevió a decir que aquello era del hombre primitivo, como se llamaba entonces, aquello era de los cazadores recolectores, de gente del Paleolítico, porque no se habían encontrado objetos pulidos como son típicos del Neolítico o de la gente que ya eran productores de alimentos como agricultores o pastores. Bueno, el caso es que se armó un revuelo tremendo, no en nuestra prensa, sino de forma internacional. Vinieron los sabios franceses, vieron la cueva, observaron que tocando las paredes, pasen y siéntese, observaron que tocando las paredes pintadas, todavía se le quedaban los dedos manchados de óxido de hierro de rojo que allí había, ¿no? Y dijeron, bueno, esto no puede ser, eran obviamente evolucionistas, esto no puede ser que haya sido hecho por gente de la prehistoria, esto lo habrán hecho hace 4 días, incluso puede ser que sea una falsificación y a nosotros los extendidos nos quieren engañar. Cuando esto ocurrió, se publicó por parte de Carnillac, Emile Carnillac, uno de los más importantes y reconocidos saberes sobre la prehistoria europea, se publicó una serie de cosas diciendo que aquello era una patraña, que era mentira, y que además que era un intento de gentes creacionistas que estaban en contra de la evolución humana, que querían demostrar que desde el principio ya el hombre era tan sabio y tan exquisito en su estética y en su capacidad como para poder hacer aquello. Y Sautuola, como persona que era muy reconocida en la sociedad de su época, pues fue sintió mucho dolor de todo aquello, tanto que entró en una profunda depresión, enfermó y murió pronto.
Pasados unos pocos años después de aquello, apareció arte rupestre paleolítico en Francia, concretamente en la cueva de Lemut, La Mosca, y en otros sitios. Y los historiadores franceses, habiendo ya aparecido arte rupestre en su territorio, ya empezaron a pensar que sí, que podía ser auténtico. Y se empezó a reconocer a Altamira como auténtico. Y antes de que Carnayac viniera hasta Cantabria a pedirle perdón a la hija ya huérfana de su padre en su momento, pues él publicó una carta en la prensa francesa que decía: la guerra de Altamira, España, mea culpa de un escéptico, mea culpa de un escéptico, en el que pedía perdón a la familia y reconocía la autenticidad del arte de Altamira y del arte paleolítico que se estaba encontrando en Francia. Esa carta se publicó el 9 de octubre y hace muy pocos años decidió el Consejo de Europa declarar un día para todo el arte rupestre de Europa, el Día Europeo del Arte Rupestre. Y entonces se decidió que fuera ese día, el 9 de octubre, porque fue cuando los sabios prehistoriadores de aquel momento pues aceptaron la autenticidad de las pinturas. Así que por eso estamos hoy aquí. Hemos hecho otras actividades distintas en años anteriores, pero hoy estamos de nuevo aquí por eso, porque es 9 de octubre y no es una fecha elegida al azar, pensando que a ustedes ni a mí nos venga bien, sino que le viene bien pues el nombre de Cieza, porque además es la única conferencia que va a hablar de arte rupestre en toda la región de Murcia dentro de estas fechas. No se va a hacer ninguna otra en toda la región, lo cual no me llena de orgullo, sino de un poco de tristeza, ¿no? Pero bueno, mis compañeros de oficio que se dedican al arte rupestre se dedican a otras muchas cosas y a lo mejor pues no tienen la suerte de tener a un público como ustedes que me acompañan esta tarde llenando esta sala de conferencias del museo. La gran pregunta: ¿la creación del arte es una distinción del humano anatómicamente moderno, lo que siempre hemos llamado Homo sapiens, que ya desde hace algunas décadas se ha dejado de llamar así porque se ha demostrado que también el neandertal era sapiens, que también el Homo erectus y el Homo habilis, que fabricaban instrumentos, tenían cierto grado de sapiencia, y por lo tanto pues era injusto decirle a este hombre sapiens como si todos los demás no lo fueran. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad, que es una palabra femenina, no me refiero al hombre y a la mujer. Entonces, pues hasta hace 10 o 12 años se pensaba que el único ser humano que era capaz de crear arte era el humano anatómicamente moderno, que hasta hace pocas décadas llamábamos Homo sapiens, y a veces incluso lo llamábamos como Homo sapiens sapiens, como que somos más listos que nadie, ¿no? Y entonces pues empezaron a hacerse hace 8 o 10 años pruebas recogiendo muestras de la calcita que cubren algunas de las pictografías que se han encontrado en distintas cuevas de la península ibérica, y se ha encontrado que contienen uranio y torio. El uranio, cuando, como saben ustedes, es radioactivo, evoluciona por esa radioactividad, se convierte en torio. Midiendo la proporción de uranio y torio que tiene esas muestras, podemos saber una cronología muy cercana a la que tiene la calcita que cubre las pinturas, que pudo depositarse allí 100 años después o 5.000 años después, pero después. Y empezaron a encontrarse con la sorpresa en la península ibérica de que había pinturas rupestres cuyas dataciones por uranio torio nos daban 41.000, 45.000, 46.000,
y ya empezamos otra vez con los franceses. Que dicen los historiadores franceses que lo que están haciendo los españoles con otra gente como geólogos y otros científicos alemanes, ingleses, australianos, americanos, que eso no vale, que la técnica no es buena. Hasta que hace 2 años han encontrado pinturas rupestres cuya calcita que los cubre allí en Francia tiene más de 45.000 años, entonces sí, la técnica sí que existe un arte rupestre de esa antigüedad. Los últimos neandertales vivieron en la península ibérica y más concretamente en el sur de la península ibérica. Los neandertales, al muy poco tiempo de estar en contacto con los humanos anatómicamente modernos, los sapiens, los vamos a llamar de nuevo para aclararnos y no andar con esa palabra tan larga, poco tiempo después desaparecen físicamente, desaparece su industria lítica y aparecen unas industrias que son del Paleolítico superior. Y entonces sabemos que no los extinguieron, sino que la confrontación cultural, por temas que ahora mismo no vamos a tratar, resultó que fue en detrimento de la población neandertal, pero entre todos los que estamos en nuestra sala, entre un 2 y un 4% de genes neandertal llevamos, así que no se extinguieron del todo, sino que seguimos vivos los neandertales, los de Cieza y los de fuera de Cieza. Y bueno, pues volviendo al tema en cuestión, las dataciones que en algunos sitios se han encontrado, como la cueva de Maltravieso en Cáceres, de manos cubiertas con calcita que se depositó encima de esas pinturas hace 60.000 años, nos hacen pensar que como los sapiens no llegaron más abajo de lo que actualmente es la línea del Valle del Ebro, del río Ebro, más antiguamente, que hace 37.000 o 38.000 años, pues que todo este arte que se está encontrando tuvo que ser necesariamente realizado por neandertales, por la cronología que ha arrastrado. La técnica es muy fiable, y les voy a explicar yo cómo funciona. Toman una muestra de calcita de una capa suficientemente gruesa sobre la pintura y la datan, y otra capita más abajo y la datan, y otra capita más abajo y la datan, y cuando tienen 3 o 4 dataciones que cronológicamente tienen homogeneidad, porque las más recientes en el tiempo son las más superficiales, es porque se ha hecho un sistema bueno. Las pinturas nunca, las muestras de calcita nunca pueden tocar las pinturas, porque si las tocan, como las pinturas suelen tener torio, las cifras no sirven para nada de la datación. Entonces, hay pinturas que son como la de Covalanas en Asturias, o la famosa de Altamira, que no hay duda alguna que son de cronología y de factura del Homo sapiens, de menos de 40.000 años, que es cuando llegan aproximadamente a la península ibérica. Pero hay otras que son muy antiguas, 40 y tantos mil, 50 y tantos mil, 60.000, que es evidente que nos dan cronologías que se nos van a un mundo que tiene que ser neandertal. En una cueva de Gibraltar, precisamente donde se encontró el primer resto de hombre de neandertal, en otra de las cuevas de allí, mucho antes de que se hablara de neandertales, se pensó que eran los restos de una persona discapacitada, puesto que los rasgos anatómicos eran muy grotescos y que se conserva en el Museo Británico de Londres, porque por eso es Gibraltar español y se lo llevaron para allá. Pues allí en una cueva se han encontrado también unos grabados en la roca, hechos de forma humana, en niveles tapados por materiales arqueológicos musterienses del hombre neandertal, y por lo tanto de distintas maneras sabemos que los neandertales hacían un arte muy básico, pero que lo hacían. El arte paleolítico es el arte de los cazadores y de los recolectores, y se hace principalmente en el Paleolítico superior. No había gente en aquel entonces
que supiera ni las técnicas de ganadería ni de agricultura. Eso era mucho tiempo después. Y hace aproximadamente pues 36.000 años empiezan a aparecer, por pieza en particular, los primeros sapiens. Y eso lo sabemos porque, aunque hay otros yacimientos donde se ha encontrado más al sur cronologías parecidas, pero son discutibles, pero en mayo pasado, en una revista norteamericana, se publicó los últimos hallazgos y dataciones de los niveles más antiguos del Paleolítico superior de la Cueva del Arco, y resulta que en la época que se llama Auriñaciense, hace 36.000 años, ya había humanos anatómicamente modernos o sapiens allí. Y bueno, pues la primera cueva la encuentra mi querido y llorado amigo, miembro del Club de los Almadenes, Tino González, en esta pequeña cueva, en un barranco en la zona de los Almadenes. Hemos puesto una reja para que desde fuera no se vea y así se proteja mejor. Aquí tenemos al fondo de la cavidad, rodeado de una mancha negruzca, es la muerte de seres vivos microscópicos que vivían en las paredes de las cuevas, que siguen viviendo en muchos casos. Casi todos son algas cianocias, pero también hay líquenes, y hay hongos, y hay mil cosas. Pues ahora al fondo ven una figura que aquí apenas atienden, pero que es un caballo. Aquí tienen ustedes el casco del caballo que hizo en su momento mi amigo, el doctor en Bellas Artes, Antonio Moreno Marín, de ese caballito de la cueva de Jorge. Y adelante. Aquí tienen la fotografía del mismo, en el color original anaranjado. Y como pueden ver ustedes, aquí está la cabeza del caballo, con la quijada, un pico que convencionalmente los prehistoriadores llamamos de pico de pato, las dos orejas, la crinera sin escalón, es decir, una continuidad de la línea cérvico-dorsal desde la cabeza hasta los cuartos traseros, suave, no muy abrupta, el rabo, los restos de la parte superior de las patas delante, el vientre de la parte de atrás y la pata delante también su parte superior, el pecho. Gracias a que tenemos la suerte de que en la cueva del Parpalló, en Gandía, en Valencia, se encontraron varios cientos de pinturas y grabados sobre piedra, podemos saber que hay 4 estilos en el arte rupestre del Paleolítico superior: el estilo 1, 2, 3 y 4. Dentro del estilo 3, el estilo solutrense, aquí tenemos un tipo de convencionalismo a la hora de no representar las patas, de la línea cérvico-dorsal, de no representar el escalón de la crinera. Todo eso nos hace saber que estamos ante un solutrense evolucionado o sultograbretiense. Con la ayuda de gente que sabía mucho, como quien más había estudiado de mejor las plaquetas del Parpalló, Valentín Villaverde, catedrático ya jubilado de tercera Universidad de Valencia, pues le dimos una cronología de hace unos 17.500 años en carbono 14 tradicional. Y esa es la misma cronología, que caballos exactamente iguales han aparecido grabados y pintados en las paredes de la cueva de Ambrosio en Almería. Así que acertó aquel señor que nos recomendó su cronología. Han visto ustedes que aparece este logo en todas las diapositivas. No me canso de ponerlo, es el sello de calidad de nuestro arte rupestre, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998. Y les voy a contar una anécdota. Vino Jack Clark, presidente de la UNESCO para la conservación del arte rupestre en todo el mundo, hace muchos años aquí, a mediados de los años 90, y después de haberse negado ante la prensa a afirmar que iba a informar favorablemente a la declaración como Patrimonio Mundial del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo Español,
desde Andalucía Oriental hasta Cataluña, incluidas las partes más orientales de Aragón y de también Castilla-La Mancha. Pues cuando vio esta pintura y salió tan emocionado de esta y la otra que van a ver, que dijo: voy a informar favorablemente. Y así, en diciembre de 1998, la UNESCO, en su reunión en Kioto, declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad todo el arte rupestre que estaba en el inventario que había sido mandado por el gobierno español en nombre de todas las comunidades autónomas. La Cueva de las Cabras se encuentra relativamente cerca de la anterior. Tiene una boca que está hacia abajo. También decidimos, en vez de hacer la gran pirámide que sobre la boca quería un arquitecto, pues decidimos hacerla lo más oculta posible, de tal manera que a veces nos cuesta a nosotros mismos, y perdemos la orientación por la vegetación, localizar este lugar. Y en su interior, aquí ven a un joven, jovencísimo, Pepe Lucas, una vez que vino a echar unas fotografías allí. En su interior, pues el grupo de los Almadenes, y concretamente Pepe Olivares, que estaba aquí con nosotros rastreando las paredes de la casa, pues se metió por esta parte oscura y empezó a rentar oro y adelante. Y el oro resultó ser, entre otras cosas, un caballo que, como pueden ver ustedes, correspondiente a este estilo de arte solutrense, no está relleno de color, sino solamente silueteado, está en la cabeza. Este es el pecho, las dos patas, el vientre, el arranque de la pata posterior, la línea cervico-dorsal, y también tiene aquí una serie de trazos que en un principio nos hizo pensar que esto era un toro en vez de un caballo, pero luego, conforme hemos ido avanzando en el estudio, nos hemos dado cuenta que es un toro muy raro, perdón, un caballo muy raro, pero que es. Y es que el autor de esta pintura decidió rellenar una grieta que existe aquí y que existe aquí con pigmento, buscando realzar la visión que él vio de un caballo antes de pintarlo. Y entonces cogió y lo pintó. Aquí ven una fotografía con las técnicas que hoy en día nos ayudan tanto en poder estudiar arte rupestre, donde vemos el caballo anterior, una línea que hay aquí, que sube por aquí. Aquí hay un cuerno, y esto es la frente, el hocico y la quijada y el pecho de un toro. Esto es lo que se llama un prótomo de toro. Es muy grande, y aquí hay dos cuadrúpedos más que son, en este caso, claramente una cabra, porque tienen los cuernos de cabra. Fíjense ustedes en el vientre, la pata de detrás, la pata de delante, el lomo, cuando trasero, y otro animal con mucho más perdidos, debido pues a que han pasado muchos años y las fluorescencias salinas han hecho que se pierda parte del pigmento. Y aquí ven ustedes el calco que hizo en su momento también mi amigo Antonio Moreno, donde pueden ver ustedes con claridad ese próximo toro, el caballo, esa línea cérvico-dorsal, con esa jiba típica de los bóvidos que atraviesa incluso el cuerpo del caballo, y los dos cuadrúpedos que hablábamos, donde estos cuernos delatan al animal como una cabra. Una cabra que es salvaje y que por lo tanto casi seguro que es una cabra hispánica o una cabra pirenaica, como ustedes quieran llamarla. Aquí ven ustedes como hoy en día las técnicas actuales nos permiten hacer calcos sin necesidad de poner un plástico encima, coger y copiar como las hacíamos al principio, sino que podemos jugar con las temperaturas de color de los pigmentos que se quedan reflejados en la película con los maravillosos programas que hay hoy en día. Desde los 4 días con la inteligencia artificial lo pondremos a correr. Pero mientras tanto los tenemos ya estáticos y aquí se puede ver. Le pueden parecer las feas las escrituras, pero es que tienen 17.500 años, he dicho antes, ¿no? Pero es que las pruebas de carbono calibrado que se han hecho el último año nos llevan a hace 20.000 años en todas estas pinturas que estamos viendo hasta ahora. La Cueva del Arco. He querido poner esta bonita y artística fotografía de Carmelo Buitrago, que robé en internet,
pero la robé sabiendo que iba a ponerla siempre con su nombre y apellido. Y bueno, pues aquí veo la Vía Láctea, encima de este arco de tierra natural que es fabuloso, que ustedes han visto mil veces en los últimos años, porque ha salido en la prensa, incluso algunos han tenido la oportunidad de verla, y que fueron descubiertas en el año 93 las pinturas y los primeros objetos arqueológicos en su superficie por el grupo de los almadenes, igual que en 1962, que yo lo diré después, el grupo GECA encontró las pinturas del barranco Lagos de la Tierra. Aquí vemos una cabeza de caballo que se ve fatal, porque tiene un montón de restos de color negruzco de algas noticias muertas que nos tapan esta figura que nos permite ver un poquito esto. Esta es la zona de la tirera, las orejas, la frente, el hocico, la quijada, el cuello muy estrangulado, como es típico del solutrense final, el pecho, delante. La otra que está súper descascarillada, puede ser que sea por causas naturales, pero el último incendio que hubo hace 10 años se quedó a tan solo 1,5 metros de estas pinturas, y es posible que otro incendio en el pasado las destruyeran otras figuras que hubieran más al exterior y estas las llegaran a afectar. En esta ocasión, afortunadamente, el incendio hizo mucho daño, pero las pinturas no las tocó. Y nos preguntamos, ¿es que las pinturas que estamos viendo son las únicas que han sobrevivido a 20.000 años de incendios, desde que empezó a pintarse allí? Pues a lo mejor sí. Y había muchas más, pero nos queda lo que nos queda. Aquí tenemos el otro animal que tiene también unas orejas en V, la frente, el pico de pato, la quijada con una laguna por desconchado y un cuello estrangulado, que es como llamamos a este tipo de trazo que se mete mucho dentro de lo que sería el cuello del caballo y que nos hace saber también que son solo 3 finales. Y en el interior de la cueva nos encontramos con esta preciosa cierva que apenas se ve, pero que es bellísima, y que aquí tienen ustedes el calco. Pueden ver como la línea cérvico-dorsal, desde la cabeza hasta el cuerpo trasero, va para acá, como el vientre es muy abultado, no sabemos si estaba embarazada o no, el arranque de la pata atrás, los arranques de la pata adelante, no se representó. Este estrangulamiento típico del solutrense en la base del cuello de la cierva, los restos del hocico y de las 2 orejas. Que por ahí hay gente que de cuando dice los cuernos de la cierva no tiene cuernos, lo único que son cornudos son los ciervos. Es una broma, obviamente. Pero bueno, esta es una cosa que es muy bonita y que un día tuve una intuición y me fui allí antes del amanecer, un día de un solsticio de invierno, y cuando después del amanecer la luz penetra por la boca de la cueva, ilumina este trozo de pared y luego la luz baja recorriendo el resto del espacio por el suelo de tierra de la cueva, y esta cierva fue pintada aquí porque un señor del solutrense de hace unos 20.000 años quiso el día del solsticio pintar donde el sol le indicaba. Adelante. Estas cabecitas de cabras son de la cueva del Arco 2, un pequeño abrigo, pequeñísimo, una oquedad más bien, donde podemos ver mucho mejor en los calcos que en la propia figura, pues estas cabras vistas de frente. Son los 2 machos, porque las hembras tienen la cornamenta mucho más pequeña. Que uno es de mayor tamaño y otro de menor tamaño no quiere decir que haya uno que es de más edad y otro más jovencito, no. Es posible que sea un intento de representación de perspectiva de 2 cabras macho, que 2 cabras pireneicas, que va una más adelantada que la otra en el momento de la representación. Y fíjense ustedes cómo están pintadas de frente. Eso, pues a lo mejor a ustedes no les da importancia, pero la tiene mucho. ¿Se acuerdan que en el arte pictórico egipcio todo el mundo está de perfil? Hay un tabú con respecto a la representación frontal en las representaciones pictóricas en todo el arte
egipcio durante más de 2000 años, hasta que llegan aquí en el siglo IV a.C. los griegos y empiezan a haber representaciones frontales, aunque en esculturas sí que las había. Pues durante todo el Paleolítico superior hubo un tabú de representación de los animales de frente. Y ese tabú se rompe en el magdalenense medio y en el magdalenense final, cuando empiezan a representarse sobre hueso y sobre piedras cabezas de cabras y más raramente de ciervos vistas de frente. Por eso, en cuanto las vimos y acudimos a la bibliografía, supimos que sin la menor duda estas eran las primeras pinturas magdalenenses con animales pintados de frente que había en todo el arte rupestre del Paleolítico de la península ibérica. Y todavía lo siguen siendo, porque en Cantabria hay otras pinturas, pero no, perdón, hay otras representaciones de cabras de frente, pero no son pinturas sino grabados y mucho más simples que otras, que siguen siendo de una importancia internacional muy importante, y su datación estaría entre el 12.000 y el 14.000 antes del presente, ¿eh? Y tiene una gran importancia por haberse encontrado en el sur y porque sí que hay otras representaciones pictóricas de esta época, pero están en el sur de Francia. Aquí llegaron pues con gente que había visto cosas allí que decidieron imitarlas. También, aparte de las cosas que sabemos entender, como los perfiles de caballos, de ciervos, de otros animales, de cabras, también hay otros signos que no son muy difíciles de entender y que también sabemos que son paleolíticos, como estos que hay aquí. Incluso hay también manchas que tienen sobre este color y que pensamos en la posibilidad de que sean figuras que sean representados soplando por un canuto, lo que se llaman aerografías. Aquí ven estos símbolos que aquí pueden ver mejor, son unos óvalos. Hay también estas manchas circuloides de las cuales chorrean chorretones de gotas, que se ve muy claramente que chorretones de una condensación que por gravedad ha recorrido la pared y que están también allí en el Alto II. Y vamos a hablar ya del arte postpaleolítico, es decir, del arte posterior al paleolítico. Tenemos llamado el arte de Petracos o macroesquemático, descubierto en 1900 por el Centro de Estudios Contestanos en el área de Alcoy, en Alicante. Y tenemos también los dos tipos de arte, que son el arte levantino y el arte esquemático. Y dentro del esquemático vamos a encontrar el sensu stricto como tal, que es muy esquemático, y el que tiene tendencias naturalistas, que yo también en su momento seminaturalista, y que está representado por estas figuras grandes en Petracos. Me refiero al arte macroesquemático, se llama así porque tiene un enorme tamaño. Esta figura tiene 1,20 o 1,30 de altura, y fíjense en las líneas que hay por aquí. Los brazos tienen la sensación de estar hacia arriba como orando, y tienen un montón de rayitos que les salen del cuerpo y que atraviesan incluso también parte de los brazos. Espérate. Y bueno, pues hasta aquí, hasta la Cola Cerreta, no llegó a lo mejor el arte macroesquemático, el arte de Petracos, que está muy circunscrito a la zona de Alcoy y su entorno, pero sí que llegó su influencia, porque fíjense estos trazos, estos rayitos, que resulta que son trazos que atraviesan totalmente este trazo grueso. Pues estos trazos también atraviesan totalmente, de punta a punta, el cuerpo del ídolo de la Cerreta, del que hablaremos un poquito más tarde. Adelante. En el arte postpaleolítico tenemos también el arte levantino, que es el arte que más motivó a la UNESCO para su declaración de todo este arte del arco mediterráneo español como patrimonio de la humanidad. La cueva de los Pucheros en Cieza, descubierta por los hermanos Pucher en el año 1980, se encuentra una cabra que lamentablemente fue descubierta antes que por los arqueólogos por alguien que le picoteó con un objeto metálico toda la zona de la cabeza, pero no obstante conserva aquí un cuerno, otro más perdido, y todo el cuerpo con esas líneas perimetrales típicas del arte rupestre levantino,
con trazos que nos indican que es un macho cabrío de cabra pirenaica por el color del pelaje de unos 8 años de edad aproximadamente, y una zona ventral que está vacía de color, está perimetrada pero está vacía de color. Vacío de color interior que no suele ser habitual en el arte levantino, que suele, después de hacer una línea perimetral de la pintura, un relleno total de las figuras, tanto de las figuras animales como esta de Moratalla, como esta que también es de Moratalla. Quería poner pinturas levantinas cercanas aquí, estatuas posibles bailarinas u oferentes que llevan unos brazaletes de los cuales cuelgan unas cuerdecitas o unos materiales vegetales, no sabemos, y que tienen este precioso tocado en la cabeza en forma de corazón invertido. Aquí tenemos de nuevo a la cueva de los cocheros. Y fíjense ustedes el relativo parecido que tiene con esta cueva del Salón de Nyon en Francia, donde también la figura de la cabra está representada con las patas en Z. Está hablando que dentro del arte paleolítico, después del estilo cuarto del madrileñense, hay un estilo quinto, documentado en Siega Verde, en la provincia de Salamanca, y documentado en otros sitios, que está dándonos cronologías de aproximadamente el 10.000 antes del presente, y que siguen la tradición paleolítica sin romper totalmente con ella, y posiblemente las más antiguas pinturas rupestres levantinas no son pospaleolíticas, sino que tienen lugar durante los últimos momentos de la última sociedad de cazadores-recolectores, es decir, los últimos momentos del Paleolítico superior. Y por eso quiero poner aquí esta imagen. Lamentablemente, cuando fuimos a ver con un equipo de gente que vino de distintos países de Europa, con subvención de la National Geographic, en un proyecto que pude tener subvencionado para ello, a tomar dataciones de la calcita que cubría estas pinturas o de todo el arte paleolítico, pues nos encontramos en que era tan delgada la capa que era imposible de poder tomar muestras sin dañar la pintura y sin tener, por lo tanto, una datación fiable. Así que lamentablemente tenemos que seguir tratando todas estas cosas por paralelos y no por dataciones absolutas. Aparte de los cocheros, tenemos en Cieza el barranco Blanco. Aquí tienen ustedes una señora con su cabeza, su brazo, el otro hacia la cintura, su falda, sus piernas. Aquí hay otra que se ve mucho peor porque ha habido unos desconchos muy importantes desde que se descubrieron por el grupo GECA en 1962. Y aquí hay un cuadrúpedo que apenas se ve. El barranco Grajov fue descubierto, pues porque me he dicho, es de una enorme belleza natural, tiene baladres a todo lo largo de su recorrido interior y está localizado en la Sierra de Ascoy y es concretamente este que hay aquí, y que va muy cerca de su salida del cementerio. Y aquí está Cieza para que se vean, es una fotografía de Google Earth. Y bueno, pues hay un montón de barrancos donde hemos estado buscando pintura y donde no la hemos encontrado de momento. Y tenemos aquí dos abrigos con pinturas desde el 1960, y luego se descubrió unas décadas más tarde un grajo del que luego hablaremos. Aquí hay unas graciosísimas bailarinas que me parece que no hay mucho que explicar. La cabeza, un brazo hacia arriba con 3 dedos, otro brazo que tiene sus 3 dedos con su mano girado hacia la cintura, el pecho está engrosado, la figura es muy estilizada en el desarrollo de su torso, luego tiene una falda acampanada y 2 pies que tienen uno para un lado y otro para el otro. Esta bailarina también tiene los pies en sentidos opuestos, aunque no se puede ver muy bien, pero aquí ven ustedes la cabeza, un brazo, el otro brazo, el cuerpo y la falda acampanada. La cabeza otra bailarina, el brazo, el cuerpo y los restos de la falda que se han desconchado de forma natural. Otra más aquí, que tienen los brazos hacia la cintura, la cabeza, el cuerpo y la falda también, y los pies.
Y también aquí hay una gran figura, de la que no vamos a hablar ahora para no entretenernos, pero que no es una figura humana. Se encuentran aquí, en el abrigo número 1, que es el de la pintura principal. Estudiada por Antonio Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza, catedrático de Prehistoria, que tuve la suerte de conocer y tratar con frecuencia a partir de 1985, pues hizo una monografía la número 6 de monografía arqueológica de la Universidad de Zaragoza, donde hizo estos cálculos donde se ven estas figuras masculinas, estas figuras femeninas, perdón, estas figuras masculinas, y sabemos que lo son porque van desnudas y tienen faros, y es evidentemente que son hombres, igual que este también está muy claro que es hombre, y este también está muy claro que es mujer por las faldas. Hay una diferenciación, la caracterización entre el hombre y la mujer están en los tiempos, y en las representaciones incluso un pequeño jabalí que hay aquí, muy joven, porque tiene todavía las rayas cizalleantes que le hacen que a los jabatos los llamamos también rayones. Adelante. Aquí ven ustedes el panel principal de las figuras. Ven una figura humana, masculina, con los brazos extendidos hacia arriba, otra masculina con la cabeza triangular, un brazo hacia adelante, el otro hacia abajo, el cuerpo, el pene erecto, las dos piernas, otra figura masculina que estas son las piernas y el cuerpo es muy largo, y aquí está la cabeza, otra masculina también aquí hay un cuadrúpedo, aquí hay las bailarinas que hemos estado mencionando con anterioridad, reconocerán y recordarán la escena de estas bailarinas. Aquí están las figuras masculinas que van en procesión en la parte de arriba, otra figura femenina rota por su zona central, donde podemos ver la falda con las piernas y la cabeza con los brazos, otra figura femenina de otra bailarina, otro cuadrúpedo que es el rayón, un hombre y una mujer que vamos a ver un poquito más de cerca. Aquí vemos otra vez la escena de danza principal, con los hombres y con las mujeres. ¿Por qué las mujeres son muy grandes? ¿Y por qué estos hombres son tan pequeños? Pues tal vez no por otra causa distinta a la que les voy a decir. Es una representación de la perspectiva. El pintor, en su memoria, está recordando que tiene en primer plano unas figuras grandes, que son las de las bailarines, y detrás, a unos metros de ellos, están danzando de forma separada los hombres, y los hombres resultan más pequeños. Ya puedo comprobar en bastantes ocasiones, cuando hay una línea de figuras en el arte rupestre levantino que tiene un mayor tamaño y las de arriba, las que están arriba, tienen menor altura, es siempre en este sentido de diferencia de tamaño por la diferencia de distancia con respecto al pintor. Adelante. Aquí tenemos esta figura que hizo, que hace poco más o menos un año saliera mi nombre en la prensa regional, porque esto, aunque no lo parezca, es una mujer. Sabemos por el tipo de cabello que tiene, porque esto que está desconchado son los muslos anchos de una mujer. Esto es un hombre, es evidente. Y resulta que la línea, aunque está muy perdida, desde el varón hacia la hembra, puede estar representando la primera escena de cópula del arte rupestre levantino. Y bueno, pues como eso vende, pues la prensa estuvo encantada y me hicieron un montón de entrevistas sobre la primera representación de una relación sexual, en este caso heterosexual, con esta figura humana. Y hay una fotografía de detalle en esta zona donde se ve cómo el pene, y posiblemente pues, lo que sale del pene va a parar hacia la zona ventral vulvar de esta figura femenina que hay aquí, que insisto, que hay que reconstruir visualmente y mentalmente como esto que es el trasero de la señora, y que continúa por aquí por la pierna, porque aquí tiene un desconchado que nos hace que no lo podemos entender, pero es así. ¿Vale? Adelante. Y también tenemos aquí arte esquemático, una figura humana donde hay una cabeza con dos manos, ambos lados, los brazos, el cuerpo, dos piernas y un tercer objeto en el centro que evidencia su carácter masculino. También hay otras figuras esquemáticas como esta, que
son más difíciles de interpretar y que está pintada sobre una figura levantina anterior. Adelante. Y aquí tenemos otra foto de los Grajos 2 que muestra pues cómo allá por mayo-junio pues el lugar se suelte y ha llovido lo suficiente para que haya agua que circule por debajo de las piedras del barranco, pues esta línea zigzagueante de baladre, de adelfa, para los que no son de aquí, de la zona levantina, pues discurra por todo su recorrido. Y este es el abrigo 2 del que vamos a hablar ahora. El abrigo 2, que tiene pinturas esquemáticas principalmente, aquí ven ustedes lo que es prácticamente imposible de ver, si no es con la ayuda de los cálculos. Hay una letra griega que se llama Phi, y ya desde el abate Brel, que es el primer estudioso del arte rupestre levantino hace aproximadamente unos 110 años, pues se llama estas figuras figuras humanas en Phi, porque son muy parecidas a la letra griega Phi. Aquí hay, en esta parte de aquí, una figura que tiene como un plumaje en la cabeza. Aquí a la izquierda hay otra que también lo tiene, y estas dos que tienen este tipo de tocado en la cabeza, que no sabemos si es masculino o femenino, porque esto parece una falda, no estamos muy seguros, y está muy estropeada la pintura. Esta pintura sufrió mucho porque tardaron mucho tiempo en protegerse con reja y todo el mundo iba allí, todo el mundo echaba agua y otros líquidos innombrables en las pinturas y han sufrido muchísimo. Otra figura esquemática que en estos momentos más levantina es este bailarín, que es claro, evidentemente, que tiene el cuerpo proporcionado. La roca fue desconchada deliberadamente o por el pintor o por un amigo del pintor para poder representar esta la figura, y representó con un brazo hacia arriba y otro hacia abajo esta figura, que tiene también en la cabeza como unas plumas o un penacho o algo por el estilo. Y se parece mucho a las pinturas de la Cueva de la Secreta en su ejecución. No es levantino, sino que es esquemático de tendencia naturalista. Y también tenemos pinturas romanas. Aquí vemos a un señor montado a caballo que tuvo la mala suerte de ser piqueteado entero por los visitantes de la cueva en los años 60, después de su descubrimiento. Y aquí tenemos otro romano que tiene aquí una diadema, que tiene aquí una serie de rayos o de plumas o algo que le salen de esa diadema, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, la barbilla con este pelaje, un brazo con sus manos, otro brazo con sus manos, la línea que delimita los dos lados del torso hasta las rodillas, y aquí están los pies. ¿Y cómo sabemos que esto son las rodillas? Porque por encima de las rodillas tenemos esto, que no es un medallón, como decían los primeros estudios, sino que es la caracterización sexual del individuo. ¿Y cómo? Estos son los ombligo. ¿Y cómo sabemos que es romano? Adelante. A muy pocos centímetros de estas pinturas se encuentra el mismo tipo de tono de rojo, un alfabeto, el comienzo de un alfabeto romano, A, B, C, D, E y otras letras más, que se les concharon hace muchísimo tiempo, que está muy oxidado porque han pasado cientos de años desde que se produjeron los desconchados, y lo publicamos en su momento como noticia en Antigüedad y Cristianismo, el catedrático de Historia Antigua y yo, Antonio González Blanco, como un alfabeto romano. Entonces se conocía poco, pero hoy hay varias decenas de ellos y no hay duda ninguna de que este tipo de escritura, con un carácter mágico que desconocemos, se realizaba en cuevas y se realizaba en otros soportes, ¿no? Y ahora mismo lo tengo en estudio con un colega de Valencia, este alfabeto en relación con la figura anterior de delante. En los Grajos 3 se descubrió por unos chiquillos, lamento no recordar ahora mismo el nombre de los mismos, cuando me lo cruce la próxima vez se lo preguntaré, y tiene una pequeña altura con respecto al sitio de suelo que tenía. Bajamos para hacer una excavación preventiva para poner la reja que allí hay, y nos encontramos que había un enterramiento de 7 individuos donde eran muy sexistas.
los que lo enterraron, porque a las mujeres lo enterraron con collares y a los hombres lo enterraron con puntas de flecha. Y además a las mujeres también le pusieron unas varillas de hueso en torno a los restos de cráneo que indicaban que llevaban las mujeres adornos en el cabello, estilo a como vemos las mujeres de las películas japonesas, etcétera, las geishas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues los hombres no llevaban ese tipo de adornos, ni tampoco los llevan en el arte rupestre, las mujeres sí. Aquí hay muy pocas figuras que se conserven, porque la pared está muy estropeada. Está este ciervo que hay aquí, cuya ornamenta está aquí, y las patas de delante, el vientre, aquí están las patas de atrás, que va a la carrera y está muy perdida, es muy pequeñita, tiene muy pocos centímetros, unos 8 o 9 centímetros delante. Y también un poco más adelante hay 3 bailarinas, de las cuales estas 2 son las que mejor se ven. Creemos que son bailarinas porque van cogidas de la mano y por su semejanza con las otras figuras del abrigo número 1, pues pensamos que también están en una actitud de danza. Hay una tercera figura que aquí no se puede ver y que tampoco está representada en este caso. Y vamos al arte esquemático de otro yacimiento tan importante como la Cova Zarreta, que ustedes conocen de sobra. Este ídolo está localizado en un sitio donde da el sol a través de un reflejo solo y exclusivamente el día del solsticio de verano. Es decir, que dijeron, a ver, el solsticio es hoy, vamos para allá. Mira, aquí es donde más está iluminado, pues aquí vamos a pintar. O sea, no es al revés, que pintaran pensando que luego iba a ser solsticio, sino que ellos sabían cuándo iban a ocurrir las cosas para de ese momento darle el carácter mágico y religioso que querían darle. ¿Por qué tiene rayo esta figura? ¿Por qué lo llamamos ídolo? La Virgen de Guadalupe de México tiene una gran cantidad de representaciones de la historia del arte, de figuras divinas o relacionadas con la divinidad, que tienen rayos que le salen de la cabeza. Las potencias de las cabezas las conocen ustedes muy de sobra, en la pintura y en la escultura, con esas coronas, ¿no? Pero también aparece en el arte hindú, en el arte americano y en el arte americano, pues aquí lo tenemos, aunque sea ya de época cristiana, con estos rayos que salen de todo el cuerpo, y este mismo sentido le damos a esta figura que tiene un gran tamaño en relación, adelante, con las figuras que tiene por debajo, que son esquemas humanos, pues creemos que lo que se trata es de una divinidad bajo el cual se han representado una serie de figuras humanas buscando la protección de esa divinidad. Aquí ven un cruciforme, una figura humana en forma de cruz con los brazos y con sus dedos, otra figura más perdida que también aquí, otra aquí, y esto que es un polilobulado que también es un esquema humano. La Cueva Zarreta en el panel principal, que se ilumina casi todo el año directamente por el sol, un milagro de la naturaleza, y el que siga aquí después de tantos miles de años, pues tenemos este caballo, la cabeza de este, otro más, un arquero que lo persigue, otro caballo y otra serie de figuras que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Aquí tenemos estos 2 caballos que van a la carrera, se ve con la posición de las patas, como las tienen estiradas hacia afuera, no tienen en posición vertical con respecto al cuerpo. Este arquero que lo persigue, donde se puede ver la punta de flecha, la flecha entera, el arco, las manos y los dedos, después de haber disparado la flecha, de la tensión que ha soltado, se queda así abierta. Y adelante tiene un tocado en la cabeza, en forma de gorro, y aquí vemos pues otro cuadrúpedo, otro más, con tendencia naturalista, que es lo que llamamos una figura pectiforme, porque tiene forma de peine, es una figura también humana, animal clarísima, de un cuadrúpedo con rabo largo, y una figura en fin que es un esquema humano que indica pues, que aquí hubo más que un pintor, no solamente por la diferencia de colores utilizados, sino por los distintos estilos de arte esquemático que se representan. Esto dice, bueno, esto queda un hombre con 2 brazos y los 2 brazos más abajo. No. Este era un hombre que esta era la cabeza, que este era el tocado que llevaba encima, parecido al del ídolo de la Zarreta, y estos son los brazos que tienen sus dedos. Y estas son las piernas. Esta gran figura de 20 y tantos centímetros de separación.
En la cueva de la Enredadera tenemos estos abrigos rocosos tapados por esta vegetación y esta gran cueva, que es bastante profunda y a la que cuesta entrar, pero cuesta muchísimo más salir. Y aquí tenemos esta diapositiva con estas figuras, perdonen la calidad, pero es que entonces hacíamos diapositivas y su escaneo nos sale con color raro. Adelante. Aquí podemos ver esta figura mejor. Esto es un ojo, esto es otro ojo, las líneas de las cejas, la línea de la nariz y dos líneas suboculares que indican un tatuaje o pintura facial. Este tipo de figuras que se llaman oculados lo tenemos por miles en el arte mueble y en el arte rupestre por toda la península ibérica, muchos de ellos en piedra y en otros materiales del neolítico y del paleolítico, así que sabemos su cronología gracias a esos paralelos. La cueva de los cuchillos, que la descubrió Pepe Olivares antes de que se constituyera el grupo de los almadenes, hace ya un montón de años, pues tenía una serie de líneas horizontales, curvas, que estaban ni más ni menos que aquí. Hay que subirse aquí para poder ver las pinturas, poder fotografiar y poder hacer los cálculos. Fíjense ustedes la escalera que nos tuvimos que subir hasta aquí y no la hemos protegido porque la mejor protección que tiene es el anonimato de su localización. Está muy muy cerca de Cieza y subir aquí una reja no solamente sería carísimo económicamente, sino que denunciaría la existencia de esto, y hay sitios que no se conocían y que cuando se han puesto rejas desde fuera les han disparado con una escopeta, las han golpeado y les han hecho cosas, y lo mejor es mantener el anonimato de su localización. Adelante. Bueno, pues tenemos estas cositas ahora que jugamos con los colores en el ordenador y nos salen las distintas figuras y podemos ver que son lo que se llaman ramiformes, es decir, figuras parecidas a árboles o ramas que tienen un trozo central, y que tienen luego un montón de brazos horizontales y que son esquemas humanos. Adelante. Podemos convertirlos el rojo en negro y de ahí podemos sacarlo y señalizando la zona de falta por desconchados que hay, de esa manera podemos saber cómo era la figura o cómo se conserva mejor que directamente aquí. Esto es una figura muy grande que hay en la zona central del panel y hemos contrastado más la zona justo en la fotografía de la figura en cuestión y hemos visto cómo se trata de una figura masculina con dos piernas, un cuerpo, la zona de la cabeza, un posible tocado en la zona encima de la cabeza y un montón de rayas horizontales que no sabemos por qué representaban a esta figura humana con ese precio. Cuando se descubrió la pintura, el autor de descubrimiento y yo, pues no vimos nada más que 11 o 13 figuras, no lo recuerdo, ¿no? Pero una vez que le metimos los programas informáticos, nos encontramos con que tenemos 37 motivos. 14 eran ramiformes, 2 eran ramiforme oculado, es decir, que tienen ojos. Uno es una figura en fin, tenemos también pectiliforme zoomorfo y 19 conjuntos de manchas que están tan estropeadas que no sabemos y no sabremos nunca qué quisieron representar. Y bueno, pues el arte rupestre paleolítico, levantino, esquemático de Cieza, descubierto entre el año 1962 y 1998, que es desde aquella fecha patrimonio no solamente de los que estamos aquí, no solamente de los ciesanos y de los murcianos, sino de toda la humanidad. Es un tesoro frágil que nos ha tocado la responsabilidad de cuidar, de disfrutar, pero también de cuidar para que las generaciones venideras puedan seguir teniendo acceso a su conocimiento y a las emociones que supone estar delante de algo que ha sido pintado hace miles, a veces decenas de miles de años. Muchas gracias. Tenían calendarios lunares. Lo sabemos porque en el Paleolítico Superior han aparecido en Francia y en otros lugares calendarios grabados sobre hueso donde estaban todas las posiciones lunares y eso les permitía hacer eso. Luego ellos veían
que cuando se fijaban en el horizonte, el sol iba subiendo más arriba o más abajo a lo largo del año y se iba poniendo también más arriba o más abajo con respecto a un norte hipotético, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que el punto de más altura correspondía a los solsticios y los puntos intermedios correspondían a los equinoccios. Entonces se han encontrado incluso mapas y relieves dibujados en piedra y tal, son pocos, pero se han encontrado, donde se ven el perfil de la figura, incluso un plano, donde tú coges un montón de rayas en una piedra y te vas a la fotografía aérea y reconoces los barrancos y los ríos que recorren. Es decir, que eran gente muy lista y que se fijaba mucho, porque si no se fijaba en cuándo eran los solsticios y los equinoccios, pasaban hambre. ¿Y bien por qué? Porque los animales se mueven buscando pastos según el comienzo o final de la primavera o del otoño, según el comienzo al final del verano o del invierno. Y ellos no tenían una estabilidad de estar siempre fijos, sino que iban detrás de la fuente de alimentación que estaba móvil buena parte del año. Así que para poder prever si había que recoger o no el campamento para seguir poco después a que la fauna se había trasladado hacia otros lugares de pastos o mejores por temperatura, tanto de frío como de calor, al año, tenían que fijarse en la altura del sol sobre las montañas del horizonte. Muchas gracias. Sí, eso es. Yo tengo una pregunta referida a lo que es el simbolismo de las pinturas, en el sentido de que, bueno, las pinturas rupestres, sobre todo por la posición en la que se encuentran, quiero decir, en los sitios que se encuentran, son cuevas, ¿no? Hay cuevas y abrigos rocosos. Cuevas y abrigos rocosos. O sea, el simbolismo me refiero que siempre se hago, o por lo menos por lo que hemos aprendido nosotros, que las pinturas rupestres siempre tienen, en diferentes posiciones de las cuevas, carácter religioso. Sin embargo, yo pregunto si las pinturas podrían tener otro simbolismo, como por ejemplo dejar testimonio de que, no sé, estaban pasando un buen momento, como la zona del barranco de los Cajos, o no sé si utilizan un término prudente, como por ejemplo simbolismo a otro país, como un caballo, una cabra. Hay 150 años de discusión sobre el sentido del arte rupestre. Tenemos gente que hace arte rupestre todavía hoy en día. En Colombia, en la selva de Colombia, en las selvas del sur de Guatemala, en Sudáfrica, en Australia, y los antropólogos se han ido a preguntarle. Cada uno dice una cosa sobre el significado del que está representando y por qué lo hace. El arte rupestre se ha podido datar en Sudáfrica, en algunos sitios, con una antigüedad de 180.000 años. Y el arte rupestre se sigue haciendo hoy en día. Se ha encontrado en todo el continente americano, se ha encontrado en toda África, en toda Europa, en toda Asia, en toda Australia. Puede haber un único sentido para un arte que se ha desarrollado por distintas comunidades humanas durante 180.000 años y en todos esos continentes distintos. Es imposible. ¿Sabes lo que significa para las tribus americanas un pectiniforme que nosotros identificamos como un esquema de un cuadrúpedo? Y está clarísimo que así lo es, porque tienen orejas, tienen cuernos, está claro que así lo son. Pues allí es una nube con los rayos de la lluvia. ¿Sabéis cómo representan en el sur de México la gente que pinta en las cuevas, en la zona de Yucatán? ¿Cómo interpretan lo que pintan en las paredes en ciertos momentos? Pintan jabalíes. Y dices, bueno, esto de los jabalíes porque quieren que vengan jabalíes para comértelo, o porque hace un jabalí. Dice, no, es porque quiero que llueva. Y cuando llueven los jabalíes, los vemos que salen a rebozarse en el barro. Y como quiero que llueva, represento jabalíes para que llueva. La mente humana es algo obviamente muy complejo. Y lo ha sido siempre desde sus orígenes y lo sigue siendo. Aquí, muchas de estas cosas, si nosotros
pudiéramos dar nuestra opinión de cada cosa, habría pues todas estas opiniones distintas. Entonces no sabemos, y cuando nos podamos acercar un poco, sabremos qué es lo que significa esto en este sitio y en esta cronología. Pero no solo extrapolable hacia nuestro sitio. Se decía, cuando yo estudiaba bachillerato o estudiaba en la universidad, que se buscaba con la representación de los animales cazables, que serían como alimentos cuyo hueso aparece entre los restos de fauna consumida, que eran magias propiciatorias, que eran magias simpáticas. Yo represento al animal y el animal lo voy a cazar. Pues ¿por qué representan tantos leones en algunas cuevas si no hay restos de leones entre la fauna que se consume? ¿Por qué representan de forma tan distinta pues los animales en tantos sitios? Cabe la posibilidad de que en algunas ocasiones fuera una magia simpática lo que buscaban. Represento esto porque quiero tenerlo, quiero alimentarme, quiero alimentar a mi gente. Pero no sabemos. Yo soy de la opinión de que por lo que le preguntamos, no yo, sino toda la gente en los últimos 100 años que he hablado con gente que hace arte rupestre, que quieren representar, yo sé que todos estos lugares son lugares sagrados, que son lugares donde ellos hacen no solamente las pinturas, sino una serie de ritos posteriores, como se hacen en las iglesias, con unas pinturas o unas esculturas en las paredes, para luego hacer unos ritos periódicos, frecuentes, pues una vez a la semana, una vez al año, o varias veces al año. En fin, que la realidad es que el hecho de que muchos de estos lugares estén también en lugares tan de difícil acceso hace pensar el miedo a la profanación de esos lugares como santuarios que eran de ellos. En fin, es muy difícil y yo no me atrevo a dar una... Lo que sí que sé es que hay muchas posibilidades, pero que no hay ninguna cerrada. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí, Juan? Sí, me sigo preguntando lo que tú decías, por qué antes no se pintaban a los animales de frente y se pintaban de perfil, pero se ve una evolución lógica en la perspectiva a la hora de pintar con una simple raya el perfil de un caballo o algo así, y además incluso no te ve y te permite hasta el tiempo suficiente para pintarlo, sí, como pintar de frente, que de frente ya es otra perspectiva y expresar algo de frente es mucho más difícil que expresarlo lateralmente. Y me da la impresión que ahí lo que veo es una evolución bastante de lo que es la pintura en sí, ¿no? Porque no se puede un trazo pintando un caballo, que en este caso las dos imágenes de las dos cabras que has pintado de frente, sí, como que hay una evolución en perspectiva y incluso... Hay casi una evolución, una revolución, sí, sí, porque se está aquí en la península ibérica o en Europa occidental durante 40.000 años haciendo lo mismo, dibujando a todos los animales de perfil y de golpe y porrazo. Pues cuando están en los últimos momentos de los últimos cazadores recolectores, alguien empieza a hacer figuras de frente y se ponen de moda y tenemos cientos de objetos de hueso en el norte de España y en el sur de Francia con estas representaciones frontales, siempre en el matraliense superior y más raramente en el matraliense medio, que sean los primeros que están en la... Una vez que alguien vio que hacía eso y que no tenían ninguna desgracia, pues dijeron, pues vamos a seguir haciéndolo. Y ese tabú que podía existir anteriormente, pues deja de existir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Y la concejala de Patrimonio Histórico, que no ha podido estar por razones de familia a primera hora, pues quiere dirigir unas palabras con motivo del día que estamos celebrando hoy. Bueno, yo solamente para despedir, después de hablar Joaquín es difícil hablar y decir algo. Nada, yo darle las gracias. Celebramos un día importante de la celebración del Día Mundial del Arte Rupestre, y qué mejor forma de celebrarlo en estos 25 años que seguimos celebrando en el Museo Sillasa que una exposición, que una conferencia por parte de Joaquín Salmerón, que es el director del museo. Está claro cómo está la sala y el interés que ha provocado esta conferencia. Decía Joaquín, siempre bien dicho,
que es un arte muy frágil, que hay que protegerlo mucho. Nosotros creemos que la mejor forma de proteger las cosas es siempre conocerlas, porque solo lo que se conoce se quiere, se ama y se cuida. Entonces, gracias Joaquín por mostrarnos, a conocer un poco más ese arte que es patrimonio de todos nosotros y que gracias a conferencias como esta podemos aprender aquellos que somos legos en la materia a lo importante que tenemos y la importancia de protegerlo. Así que gracias por tus palabras y gracias a todos ustedes por su asistencia esta noche. Gracias.